Bienvenidos a Entrevista Ágora. Hoy nos acompaña el doctor Julio César Morales Mejía. Él es uno de los invitados al primer seminario internacional de física y sus aplicaciones que se lleva a cabo en la Universidad Surcolombiana y que pues ha traído invitados nacionales e internacionales para hablar sobre este tema. Hoy le damos la bienvenida a Entrevista Ágora al doctor Julio César. Julio César, bienvenido. Muchísimas gracias poder estar acá en Colombia. Realmente para mí ha sido un gran honor el haber recibido la invitación y pues poder estar aquí platicando un poco de lo que hago. ¿Cómo fue ese acercamiento a Colombia? Porque me decía por acá, extracámara, que era la primera vez que viene a nuestro país. ¿Cómo fue esa invitación, ese acercamiento pues, para llegar acá a la ciudad? Pues al principio empezó con la invitación de la maestra Ana Lilia y ya de ahí pues se hizo toda una gestión pues para el vuelo y mi estadía por acá y pues ver la forma en cómo integrarme al evento. Bueno, doctor, usted nos contaba que hace parte de docencia en una universidad, pero también en investigación. Cuéntenos qué hace usted en México. Sí, yo trabajo como profesor de carrera en la UNAM, en la FES de Cuautitlán, que es una de las sedes externas a la Ciudad de México de la UNAM. Entonces ahí trabajo tanto horas de diferentes asignaturas ante alumnos de ingeniería química, de química industrial, y también pues una parte de mi trabajo es el realizar proyectos de investigación. En mi caso trabajo en cuanto a tratamiento de aguas contaminadas. La física, ¿cómo aplicarla en este tema? Sí, pues es multidisciplinario. Trabajamos procesos físicos y está muy implicada en la física, en estos, en los físicos, también en los físico-químicos. Pero al final de cuenta o al final del día acaba siendo una mezcla de procesos, pero la física es bastante importante en ellos. ¿Cómo ve este evento pues, enmarcado aquí en la ciudad de Neiva, en nuestra universidad, que es el primer seminario internacional de física y sus aplicaciones? ¿Cómo pues, usted lo ve desde la perspectiva internacional? Pues lo veo muy interesante porque permite, por una parte, a personas que estamos en otros sitios, pues empaparnos de cómo es Neiva, de cómo se está desarrollando el programa de física y los eventos de esta área, y por otra parte, pues platicar un poco de qué hacemos con miras a que ambas partes salgamos pues con un aprendizaje, con una ganancia. Bueno, el primer día de este encuentro, pues tuvo la posibilidad de ver a los estudiantes mostrar un poco pues, sus posiciones en la física en cuanto a la utilidad pues, en la materia y en nuestra ciudad. ¿Cómo vio esa experiencia? Pues lo vi muy interesante porque los muchachos estaban realmente entusiasmados con proyectos prácticos de alguna aplicación de un principio de física y demostrándolos. Eso es muy formativo para ellos y muy interesante porque cambia pues las formas tradicionales en las que a veces se impartan cursos. ¿En México también se hace algo parecido con estudiantes? No sé. Sí, hay algunos profesores que lo hacen. Mucho depende en el profesor y en la escuela. En algunas se montan exposiciones, en otras pues son presentaciones de trabajos escritos y cursos tradicionales. Hay mucha variedad en ese sentido. Bueno, profe, ¿cómo vio entonces esa participación de los estudiantes en su ponencia? Y cuéntenos de qué se trató. Pues yo los vi atentos y entusiasmados en la ponencia. Yo hablé un poco sobre la fotoquímica solar, aplicándola como un proceso avanzado para tratar aguas, ya sea aguas potables o aguas contaminadas, aguas residuales. Explíquenos un poco más detalladamente cómo sería el proceso ahí para que los televidentes lo entiendan. Pues una fotoquímica solar un poco no lo comprende muy adecuadamente, ¿no? De primera. Okay, la fotoquímica solar es efectuar reacciones químicas, pero impulsadas por energía solar. Hay varias formas. Una es utilizando catalizadores, los cuales se irradian con la energía del sol, y una fracción de esta energía va a activar el catalizador. Eso va a ser lo que trabaje, por decirlo de forma simple. Y este catalizador, en el caso que esté en el agua, pues va a generar especies químicas que al final puedan ir oxidando compuestos orgánicos que resulten nocivos o reduciendo metales, en su caso, que también puedan ser nocivos para nosotros. Y pues en la charla platicamos
pues en qué es este proceso, qué variables lo afectan, cómo aplicamos la física o algunas áreas de física como óptica, como materiales, como análisis de sustancias sólidas, por ejemplo, para fases cristalinas, pues en este proceso de fotoquímica. Y pues también hablamos de una situación muy general, pues de cómo está el tema del manejo de aguas residuales. Bueno, ¿cómo está ese tema? Pues creo que en América Latina, tanto por acá como en mi tierra, pues el panorama aún tiene que ser mejorado. Todavía tenemos una deuda en el tratamiento de aguas residuales, particularmente. En la potabilización, pues ahí vamos. Cada día tenemos más de nuestras poblaciones con agua potable, pero en el tema del agua residual, pues aún nos falta. De forma genérica, pues en América Latina daremos entre un 20, un 30, 35% del tratamiento de nuestras aguas residuales. El remanente pues aún no recibe tratamiento. Entonces tenemos esa deuda y de eso platicábamos, de que tenemos que llegar a tratar todo el agua residual que estamos generando. Bueno, en América y específicamente en Colombia pues son muy ricos en naturaleza y todavía como que parece que el tema está un poco alejado de nosotros. ¿Cómo hacer pues para que desde la academia empiecen a ver este tipo de problemáticas? Y bueno, como usted decía, esto es interdisciplinar. La física apoyando un poco el medio ambiente, pero las demás carreras, ¿cómo hacer para esto? Ok, pues una parte importante es concientizarnos de la necesidad. Creo que es el primer paso. Si no hay una concientización, pues el entrarle a la solución cuesta más trabajo. Y pues, ¿quién debe concientizarse? Pues considero que todo mundo. Nosotros como habitantes, desde luego, también las autoridades y los académicos. Las personas en nuestro día a día, pues podemos tomar pequeñas decisiones que vayan marcando pequeñas diferencias en ahorro de agua, en ser responsables que le vertimos al agua. También nuestras autoridades pues deben tomar la conciencia y efectuar acciones pues en depurar nuestras aguas para preservar finalmente el recurso hídrico. Yo creo que muchas veces se nos olvida de que el agua tiene ciclos, el ciclo biogeoquímico del agua, y a veces confiamos en que la naturaleza pueda depurar nuevamente el agua. Sin embargo, cuando se excede una capacidad que se tiene en el medio de autopurificación, pues es que tenemos problemas de agua sucia que finalmente pueda contaminar el agua de consumo y afectar a nuestra población. Entonces hay que concientizar, no hay que olvidar esta parte y desde luego pues también a la parte académica, porque muchas soluciones se originan de ahí, se originan del trabajo de proyectos de muchas áreas que al final deban ser integrados en aportar una solución. Es un problema social, ¿no? De todos. No hay que echarle la culpa solo al Estado, sino que también nosotros tenemos pues, que alimentar esta problemática, ¿no? Sí, sí, tenemos que solucionarla, sobre todo porque hay veces que los habitantes decimos, es que el gobierno debe hacer algo, pero el gobierno no puede tomar la decisión de nosotros de cuidar un recurso, ¿no? Eso nos toca. El gobierno tiene que efectuar acciones macro, pues para resolver problemas de forma global en una región. Pero si nosotros como habitantes podemos minimizar o evitar un problema, pues es más simple la solución. Y en México, ¿qué tal es ese apoyo? Pues gubernamental, pero también desde la academia. Ok, pues es diverso, en general es nutrido. En la academia tenemos pues interés fuerte en entrar a resolver problemas como agua, como aire contaminados y pues tenemos bastante trabajo, a veces en muchas áreas que al final deberemos hacer converger y en el gobierno tenemos instancias que desde luego están preocupadas en resolver estos problemas, pero es el mismo caso, a veces el problema es demasiado grande y las acciones son muy costosas. Es más fácil a veces generar interés de alguien en invertir un recurso económico en una actividad que le va a dejar una ganancia económica directa. Pero, por ejemplo, el depurar un agua contaminada, un agua residual, en primera instancia no se le
no es fácil verle la ganancia económica. Desde luego que la tiene y también tiene una ganancia medioambiental. Sin embargo, pues tenemos que lograr concientizar y mostrar esa ganancia para que sea más fácil emprender acciones. Así de forma muy corta, la interdisciplinaridad para el caso de su universidad, ¿usted trabaja con qué otras disciplinas en este tema? Trabajo con personas que son expertas en catálisis, en energía solar, en educación, sobre todo con estas áreas. Y al final pues cada quien hace una partecita y vamos armando partes del proyecto. Él es el doctor Julio César Morales Mejía, invitado al primer Seminario Internacional de Física y sus aplicaciones, que nos acompaña hoy en Entrevista Ágora. Y bueno, vamos a hacer un corte y cuando volvamos vamos a seguir hablando y tocando más temas tanto de este primer encuentro como del trabajo del docente que nos acompaña. Hoy con el doctor Julio César Morales Mejía. Él es un invitado de la Ciudad de México y que nos viene a acompañar hoy aquí en el primer encuentro Seminario Internacional La Física y sus aplicaciones que se lleva a cabo aquí en nuestra Universidad Surcolombiana. Con él hemos hablado en la primera parte pues un poco de su ponencia, un poco de cómo pues, vino por primera vez acá a conocer pues, Colombia y bueno, ahora cómo vio la ciudad de Neiva, cómo lo recibió Neiva. Pues Neiva me ha recibido formidablemente bien, todos sus habitantes, es bastante notorio que son personas muy amables, muy cordiales y pues aquí en la universidad pues me han tratado genial. Sí, es una experiencia muy grata al venir acá a Neiva. ¿Cómo fue la primera vez que escuchó hablar de la Universidad Surcolombiana y cómo se la imaginó? Ok, pues mi primera ocasión fue a través de la invitación de la maestra Ana Lilia. Y de ahí pues empecé a navegar y a ver cómo era, ya vi que estaban cerca del desierto y vi que tenían programas muy interesantes y pues bueno, así fui acercándome poco a poco. ¿Calurosa la ciudad? ¿Cómo le pareció? Muy calurosa, pero a su vez pues es un gran cambio de clima porque yo salí de la Ciudad de México siendo otoño, casi invierno, a tener cerca de 10 grados centígrados y lluvia y mucho frío y aquí el clima pues me regresó al verano. Bueno. Profe, ¿cómo vio esas primeras ponencias por ahí, tanto de estudiantes como también de otros invitados nacionales y de algunos docentes aquí de la Universidad Surcolombiana en este primer seminario internacional? Pues yo veo que hay un interés muy importante y se están haciendo trabajos pues, enfocados a muchas áreas de aplicación de física pues interesantísimas. Vi trabajos de manejo de accidentes, trabajos de materiales, de simulaciones, de experimentos para ver fases cristalinas. Fueron temas finalmente pues, muy importantes para las personas del área de física y desde luego para otras áreas, porque pues, en ingeniería usamos muchos materiales, en medicina, etcétera. Entonces, pues se fueron plasmando ideas y trabajos que potencialmente tienen muchas aplicaciones. ¿Cómo ve el trabajo de los estudiantes por ahí? ¿Algunas tesis, algunos trabajos de grado? ¿Cómo ve este proceso? Pues de los trabajos de grado que presentaron, pues sobre todo los de manejo de accidentes me llaman mucho la atención. Yo hasta ahora que llegué aquí a Neiva me empecé a empapar con esos trabajos, no los conocía. Entonces el modelar un accidente, el tratar de buscarle soluciones, pero habiendo investigado al final al principio cómo fue y por qué fue y al final tratar de evitarlos, pues se me hace bastante interesante. Sí, es un área muy
muy prometedora porque pues finalmente ahorra recursos a todo el mundo. ¿Cómo fue esas? Tengo entendido que, bueno, una fueron las ponencias en una jornada y otra jornada había como ya una reunión con docentes del programa de física de nuestra universidad. ¿Cómo vieron esos temas a tratar y de pronto esas alianzas que posiblemente puedan haber con su universidad y con su trabajo, ¿no? Ok, pues todo el mundo estamos interesados finalmente. Creo que en el área de docencia e investigación, pues uno no puede estar solo, no puede estar aislado. Tenemos que interactuar de forma local, regional y de ser posible pues internacional para apoyarnos. Hay quienes tenemos algún equipo o conocemos algún tema, otras personas conocen de otros temas, manejan diferentes equipos, son expertos en otras áreas y al final del día pues los problemas no tienen una solución que pueda venir solo de un lado. Considero que tenemos que integrarnos para poder resolver temas pendientes. Entonces yo noté mucho interés en los profesores de aquí. También nosotros desde luego pues tenemos gran interés en formar alianzas para que alumnos de nuestras instituciones puedan viajar, puedan hacer sus tesis o sus estancias. Igual forma los académicos podamos interactuar un poco más. Entonces yo noté un gran interés y pues si todo es de esta forma, pues tarde que temprano y muy en corto plazo espero, pues vamos a acabar materializando todos estos vínculos más cercanos para interactuar. Para ojalá pues que surjan trabajos interdisciplinares, como venimos hablando, y bueno, y que la Universidad Subcolombiana pues haga sus relaciones con universidades internacionales, que es el objetivo. Profe, el primer seminario internacional, la física y sus aplicaciones, nos muestra pues ese panorama de algunos pues, estudiantes de colegio que uno mira física y como que se nota un mundo allá, que son como unos científicos ahí, pero que bueno, la aplicación ¿cuál es? ¿Cómo hacer entender a las personas que la física está en nuestro cotidiano, que es un poco como la finalidad de este seminario? Ok, pues bueno, finalmente tienes la razón del mundo, la física está en todos lados. Y nos permite modelar muchas cosas que pasan en nuestro día a día y que a veces nos familiarizamos tanto que pues ya las damos por hecho y a veces no razonamos por qué, ¿no? Por qué cae algo, por qué no salgo hacia el espacio, o sea, todo esto es finalmente física, ¿no? Pero pues ya aterrizándolo a las cosas del perfil de un físico, pues las personas de física pueden hacer muchas cosas, pueden hacer trabajos de investigación básica o aplicada, resolver problemas muy específicos y tienen todas las herramientas, desde evaluar materiales, desde modelar muchísimos fenómenos que están pasando día a día, otros que aún no se han modelado y desde luego también pueden integrarse bastante bien y hacer desarrollos pues, para industrias, en análisis, en equipos muy especializados, en desarrollar tecnologías. Entonces, considero que ahí pueden tener una gran cabida. ¿Cómo ve el programa de física de nuestra universidad, lo poco que ha logrado palpar? Ok, pues la parte con la que he podido acercarme, pues la veo muy interesante, me agradó y se me hizo muy buena forma de canalizar el proceso de aprendizaje en que los alumnos desarrollen proyectos, que no sea exclusivamente el tema de usar un ordenador y hacer cálculos y simulaciones y que a veces falta ese entendimiento de que bueno, y cuando yo quiero construirlo y cuando yo lo quiero ver en acción, entonces pues ahora en la exposición de los trabajos vi que pues sí se está logrando eso, ¿no? Que ven los principios y que al final del día los están materializando en prototipos. La física en México, ¿cómo se aplica en sus diferentes ramas, o no sé, en su universidad, en las investigaciones? ¿Hay programa de física inicialmente allá en la universidad? Sí, también tenemos programas de licenciatura en física, se imparte en varias universidades, entre ellas la UNAM. Y pues igual considero que es una carrera que puede tomar muchos caminos. Es muy rica. La formación tiene fuertes bases matemáticas, fuertes bases de conceptos elementales, de partículas, entre otras cosas.
Y pues yo conozco, he tenido alumnos de física y pues acaban trabajando cosas tan interesantes como nanomateriales, como equipos especializados de análisis en mediciones de radiación. Entonces hay mucho camino y yo lo veo igual, con muchas posibilidades. ¿Y en Colombia, cómo lo En, ven? los, En ambos. en ambos. ¿Colombia está, digamos, a la par en cuanto a física a nivel internacional? ¿O cuál podría ser como el panorama internacional de la física? ¿Hay un país potencia? No sé. Pues es una pregunta bastante buena. Pues considero que en investigación básica, pues en general América Latina, pues estamos haciendo grandes esfuerzos, pero posiblemente nos falte aún algo de camino pues para alcanzar a las grandes potencias como Estados Unidos, como algunos países europeos. Creo que aún nos falta camino que recorrer en general América Latina. Profe, las ponencias, tuve la oportunidad de escuchar ponencias de los nacionales, de los invitados nacionales. Sí. Cuéntenos un poquito cómo fue esa experiencia de escucharlos. Pues desde mi perspectiva, yo debo confesar, bueno, no soy formado en física, soy formado en ingeniería química. Entonces, pues para mí ha sido enriquecedor, muy enriquecedor, porque pues uno a veces aborda problemas considerando cosas por dadas, ¿no? Y cuando aquí se aborda con mayor detalle cómo pasa un fenómeno que tú das por seguro de que pones unas condiciones en tu reactor o en tu equipo en el laboratorio y ya se va a dar. Cuando aquí ves qué otro conjunto gigantesco de variables puedes modificar, puedes optimizar, pues eso es muy enriquecedor. Las ponencias que he escuchado, sobre todo en el tema de materiales, pues me han permitido pensar en nuevas rutas para resolver los problemas que estamos haciendo. Entonces ha sido muy enriquecedor el saber lo que se hace en materiales aquí. ¿Se va con qué noción, profe, de Colombia? Pues con una noción muy grata por el trato de las personas, muy grata porque noto que se están haciendo trabajos muy interesantes y que se está trabajando fuerte en hacerlo cada día mejor. Profe, ¿por qué hacer este tipo de eventos como en el que se enmarca, en el que usted vino a visitarnos? Pues muchas causas. Una muy interesante es pues porque necesitamos una gran convivencia en la comunidad nacional e internacional, pues porque al final del día, pues repito, uno no puede hacer las cosas solo, tenemos que formar grupos. Entonces, este tipo de eventos, pues poco a poco irán conformando grupos tanto internos, aquí en la universidad, como pues cada vez más externos, para poder hacer cosas cada vez más robustas. Y por otra parte, acercan a los estudiantes pues al quehacer de los académicos que están haciendo proyectos muy variados. Entonces, pues ellos se ven enriquecidos porque por ahí podrían ingresar a trabajos de término de sus trabajos, de sus tesis o de sus licenciaturas, poder hacer estancias o publicar. Entonces ellos también se ven enriquecidos y pues creo que por ahí va la importancia. Bueno, profe, ¿y qué se lleva entonces del primer seminario internacional? En 2 palabras, un gran sabor de boca. Un gran sabor de boca. Bueno, profe, pues muchas gracias al profesor Julio César Morales Mejía, profesor invitado al primer seminario internacional de física y sus aplicaciones de la Universidad Subcolombiana. Profe, muchas gracias por primero visitar Colombia, visitar nuestra ciudad y estar aquí con Entrevistas Ágora. No, al contrario, gracias por la invitación. Para mí ha sido un gran honor estar por acá. Bueno, a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Entrevistas Ágora.